Bueno, hemos estado hablando y mucho en estas últimas horas de la aprobación de la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, así que es buen momento para hablar sobre la ley, sobre algunas de las cosas que se han dicho, sobre, en definitiva, qué es lo que dice la ley, qué es lo que refleja la ley, porque parecería ser que se han realizado, por lo menos uno ha podido ver en estos últimos días, algunas declaraciones sobre cosas que la ley no establece o no dice, pero Mariela Mazzotti, quien obviamente desde el Instituto Nacional de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, ha estado activamente trabajando en este tema, va a poder aclararnos los alcances de esta ley integral. Primero que nada, bienvenida, un placer y gracias por aceptar la invitación. No, un gusto estar acá y un gusto seguir pensando y hablando sobre esta ley integral que se va a ir haciendo realidad ahora que ya la tenemos aprobada en el marco de las distintas instituciones del Estado. Consideramos que va a garantizar una mejor respuesta hacia toda esta problemática de la violencia de género. Y bueno, y es una ley que toma en cuenta las diversas manifestaciones y formas de las violencias, los derechos de las víctimas, una atención integral, los lineamientos diferentes para cada uno de los ministerios y también cuestiones que están vinculadas al acceso a la justicia y modificaciones del Código Penal. Es decir, que es una ley muy completa. Mariela, yo decía recién, ha tenido críticas, algunas de ellas, a ver, para aclarar, la mayoría de los ciudadanos le pasa lo que me pasa a mí, no leemos la totalidad de una ley para saber que fue aprobado. Nos enteramos. Los diputados que debatieron tampoco la ley. Por eso, nos llevamos, en definitiva, sobre una ley, nos llevamos por el resultado de determinados debates, escuchamos qué dice uno, qué dice el otro, pero hay cosas que se debatieron que no están en discusión en la ley. A mí me parece que un punto que algunos diputados y diputadas planteaban está vinculada a la problemática en sí misma de la violencia de género. Es decir, algunos discursos estaban orientados a criticar el fondo de la ley y no su articulado. Es decir, si se requiere o no garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia de género. Si la violencia de género es un problema o no en el Uruguay de hoy y cuáles son las raíces de esta problemática. Yo creo que, por un lado, es evidente que en el Uruguay vivimos una situación grave en relación a la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres de todas las edades. Esta ley tiene un tema bien importante que es mostrar cómo la violencia contra las mujeres impacta de manera directa contra niñas, niños y adolescentes. Claro. Y esto, lamentablemente, es evidente en los últimos femicidios que han ocurrido, donde no solamente se ha atacado por la pareja o la expareja en contra de la mujer, habiéndole quitado la vida, sino también en contra de niñas y niños, y tenemos niñas y niños asesinados este año a raíz de la problemática de la violencia de género contra sus madres. Por otro lado, la violencia de género, sobre todo en toda su arista sexual, tiene mucha implicancia en lo que afecta a las niñas y a las adolescentes y a los niños también. Por eso el Código Penal, estas propuestas de nuevos delitos en el marco del Código Penal, es directamente hacia niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, la ley contempla la importancia de apoyar, de apuntalar, de tener servicios para varones agresores, es decir, que también toma en cuenta a los varones, los convierte en sujetos de derecho en el sentido de tener derecho a recibir un apoyo para cambiar. La violencia nunca se justifica, entonces no es para alivianarle la responsabilidad de sus actos, pero sí para prestarle una atención psicosocial para apuntalar ese proceso de cambio si están decididos a ello. Y por otro lado tiene un capítulo muy importante de lineamientos hacia la educación, la cultura, los medios de comunicación, el deporte, que son la base del cambio cultural, la raíz de fondo del problema. Es decir,
A las mujeres las asesinan en el marco de los vínculos más estrechos, en el marco de los vínculos que se originan en el amor. Esta es la gravedad y por eso la complejidad del problema y la complejidad de cómo se van desatando estos problemas. Los varones sufren violencia, pero sufren violencia y mueren por homicidios, pero estos se dan en el marco extrafamiliar, en general por compinches, amigos, conocidos o por otras circunstancias vinculadas, todas ellas a la criminalidad. No tienen ese componente que es lo que hace completamente diferente la muerte de la mujer, que obviamente habrá técnicos que lo definan mucho mejor de lo que estoy haciéndolo yo, que parte de una relación en la que normalmente el hombre cree que esa mujer es de su propiedad. O sea, hay una mezcla y una confusión del sentimiento amor por una cuestión de posesión que llega al punto de creer que se puede tener derecho sobre la vida de otra persona. Y eso no se da en esos otros componentes de muertes entre hombres por diferentes motivos. O sea, se pueden matar dos tipos porque estaban tomando en una esquina y se pusieron a discutir por un partido de fútbol. Estamos de acuerdo, la violencia en la sociedad está instalada. Pero no existe ese componente de que te mato porque te considero mío o mía. Es decir, hay un componente que es notoriamente diferente. ¿Por qué le parece que esa arista completamente distinta de la violencia que se ejerce sobre las mujeres no fue entendida de esa manera por tantos legisladores que llegaron a hablar hasta del avasallamiento de los derechos de los hombres, como que todos éramos colocados como culpables antes siquiera de haber cometido ningún tipo de atropello, ni de delito, ni de nada? ¿Por qué esa confusión tan encendida incluso? Sí, yo quisiera señalar primero la total incomprensión y la falsedad de esa situación en relación a si los hombres son o no sospechados de culpables previamente. Lo que uno tiene que decir que no es sospechado, sino que lo decimos abiertamente, es que los patrones culturales de corte machista, para decirlo sencillamente, producen en la cultura una propensión a resolver algunos temas mediante esa relación de dominación, esa relación de poder, donde el hombre es hombre siempre que pueda ejercer un dominio, su opinión, su decisión sobre las mujeres, niñas y niños. Esto no le ocurre a todos los hombres, sin ninguna duda. Las personas en particular, los hombres concretos, no tienen, digamos, de antemano por qué reaccionar de esa manera. Sí, todos, hombres y mujeres, hemos sido educados en esa cultura. Entonces, luego, en las relaciones particulares, pero que son muy frecuentes en el Uruguay, por eso la importancia de la educación y del cambio cultural, en las relaciones particulares y personales se actúa de esa manera. Pero es bien importante decirlo, hay muchísimos hombres que tienen una alta sensibilización con respecto a estos temas, que están muy involucrados y que sin ninguna duda la resolución de los conflictos que se dan siempre en el marco de las parejas y de las familias lo hacen de una manera no violenta. La reacción es fuerte porque esto cuestiona ideas, valores, creencias muy arraigadas en el Uruguay. Eso te quería preguntar. ¿Por qué pensás que han surgido tantos detractores respecto de esta ley? Porque en realidad si uno lee y uno mira el espíritu de la ley, dice nadie tendría que estar en contra de un principio de estas características cuando tenemos 33.000 denuncias por violencia de género, violencia doméstica en el año. Cada vez hay más fallecimientos. Cerca de 34 muertes de mujeres, algunas están por terminarse de resolver a nivel de la justicia. ¿Por qué pensás que surgen niños esos detractores? Y niñas. ¿O qué subyace? Desde el punto de vista, digamos, sociológico, desde el punto de vista de los análisis generales, cuando hay un avance tan importante como lo ha habido en nuestro país en términos de consagración de derechos humanos, de derechos de las personas, y cuando la ciudadanía toda
tiene un avance tan fuerte en relación a esta toma de conciencia y de indignación que hay con respecto a esto, está estudiado que aparece un movimiento, generalmente aparece un movimiento que busca mantener las cosas tal como estaban, es decir, un movimiento conservador, una reacción conservadora. Esto es algo que ha ocurrido en distintos países de forma tan sistemática que está planteado por la sociología, tiene un nombre, se llama backlash, y es como esto, la reacción, que muchas veces viene por discursos de expertos, por discursos de personalidades importantes, de personas que tienen, digamos, impacto en la opinión pública y que, buscan mantener lo que se llama el status quo, es decir, las cosas como estaban antes. Sin duda que los cambios de la familia, el avance de las mujeres en el mercado del trabajo, el avance de la reivindicación de derechos de las mujeres que el Uruguay ha ido reconociendo desde principios del siglo XX, en eso ha sido muy precoz, va de la mano de un arraigo de todas formas de pautas conservadoras que también distintas investigaciones lo plantean. Una de ellas, por ejemplo, es cómo, a pesar de que la mujer trabaja, estudia, en realidad tienen niveles de grado universitario más altos que los varones, a pesar de eso siguen habiendo situaciones de desigualdad donde una muy fuerte es que siguen manteniendo en sus manos, bajo su responsabilidad, la mayor cantidad de tiempo a la hora de cuidar a niñas, niños, a personas mayores. Esto habla de un rol muy tradicional que cumple la mujer. Cuando una mujer quiere cambiar eso o termina separándose, muchas veces los varones les cuesta ver que la mujer pueda hacer un proyecto de vida autónomo y ahí se sienten muy cuestionados. Algunos hombres lo plantean y bueno, lo aceptan y siguen su camino y muchas veces no hay problema, pero otros hombres se sienten muy, muy cuestionados en su lugar. Debemos decir de que hay otras formas de violencia mucho más socavadas, ¿no? Por ejemplo, hay un porcentaje altísimo de hombres que no pagan las pensiones alimenticias luego de los divorcios, de las separaciones. Otra parte de ellos ni siquiera ve a sus hijos. Es decir, que la desresponsabilidad masculina en Uruguay es muy frecuente. Estas son formas de violencia naturalizadas, pero hay otras formas de violencia mucho más graves que son las que terminan en la violencia física y a veces hasta en las muertes. Mariela, esta pregunta es delicada porque puede ser mal interpretada y quiero ser muy claro porque es algo que de alguna manera nos ha sorprendido en este último tiempo. Una especie o no especie de recrudecimiento en la cantidad de muertes y hasta en la ferocidad o saña con la que estas mujeres han muerto. En casi todos los casos con la autoeliminación del hombre que fue el asesino. ¿Han hablado de la posibilidad de que toda esta visibilización de la situación, toda esta salida a movilizar a mujeres para no permitir más los desmanes de los hombres, esté generando en algún tipo de cabeza, en algún tipo de hombre a la hora de resolver los temas, una mayor saña? Es decir, ¿puede ser este aumento consecuencia, lamentable por cierto, pero consecuencia al fin, de esta sacudida que a las mujeres de todo el país se les está dando para que denuncien, para que no permitan, para que no se dejen atropellar, para que no se dejen pasar por encima, para que sepan que se deben respetar sus derechos? Bueno, hay cosas que no sabemos, pero los datos, más muertes no hay. Más o menos en los últimos años el número de femicidios ha sido en el entorno de los 30 como este año. Lo que sí es cierto es que cada muerte la sufrimos más. Lo que hay mucho más es sensibilidad de los medios de comunicación, de la población en su conjunto y por lo tanto es como que nos ponemos en el lugar de esa familia que perdió a esa mujer o a esos niños y niñas y la sufrimos mucho más. Esto es un paso bien importante porque implica
la conciencia de que cuando una mujer en el trabajo, la vecina, en la peluquería, bueno, en fin, en la vida cotidiana expresa que está teniendo estos problemas, es bueno apoyarla y ayudarla. Y yo diría que lo primero no es la denuncia. Lo primero es que se acerquen a algún servicio de apoyo psicosocial para que la mujer pueda planificar y ver qué es lo mejor en su caso y qué alternativas tiene en relación a su proyecto de vida. Sin duda que se suicidan menos de la mitad, es decir, no es la mayoría que se suicida de los hombres, son menos de la mitad, pero también sin duda que somos sensibles al sufrimiento de ese hombre que terminó suicidándose. Es decir, que el estado de control que tenía sobre la mujer y esa sensación, si no sos mía, no sos de nadie, quita la vida de la mujer. Algunas veces elimina a la familia, cosa que es gravísimo. Terrible. Y frente a eso, frente a la toma de conciencia de eso, se suicida. Es un cuadro tremendo, por eso nosotros también queremos tener los servicios de atención a hombres agresores. Ya tenemos en 6 departamentos, en Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia, Flores y San José. Queremos seguirlos extendiendo. Y acá seguimos insistiendo, es un problema de la sociedad, no es un problema de las mujeres. Queremos dar apoyos y atención, pero esta ley pone el acento también en el cambio en la educación, en el día a día, y cómo las niñas y los niños van creciendo, cómo van imaginándose qué es la relación de pareja. Hace poco me presentó el Sistema de Información de Género del propio InMujeres, un análisis un poco más profundo de la encuesta de prevalencia, donde a partir de preguntas específicas, la persona no dice directamente si vive o no vive violencia, sino que se le preguntan un conjunto de cuestionarios que permiten concluir de que esa mujer está en situación de violencia de género. Bueno, dentro de las parejas no convivientes, el grupo de edad de más violencia es de 15 a 19 años. Es decir, que tenemos allí un foco que se puede prevenir, porque son los primeros vínculos, las primeras relaciones afectivas, de amor, de enamoramiento, que si ellos toman conciencia en una época donde hay mucho cambio, hay mucha posibilidad de optar por otras formas de resolver los problemas o de resolver las formas de establecer una relación, bueno, es clave. Nosotros hicimos la campaña Noviazgos Libre de Violencia, participaron directamente más de 12.000 jóvenes, adolescentes, y bueno, creemos que va por ahí, ¿no? Vamos a agradecerle a Mariela estos minutos. Hemos estado tratando de desmenuzar un poco lo que han sido estas horas posteriores a la aprobación de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. Y bueno, también tratando de entender el por qué ha radicalizado en algunos casos tanto las posiciones, esta situación en la que a priori, como lo decía muy bien Mariela en el comienzo de la nota, todos estamos contestes en que obviamente no queremos este tipo de resolución en la sociedad de situaciones. Pero bueno, igualmente hay quienes todavía muy fuertemente aferrados a determinado tipo de razonamientos entienden algo que, como decía muy bien Mariela recién, ¿no? Nos explicaba, algo que la ley no dice, algo que la ley no expresa, así que será cuestión de leerla con detenimiento y seguir escuchando hacia dónde es que apunta y hacia dónde es que nos lleva. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Así hemos estado dialogando entonces con Mariela Mazzotti de InMujeres. Vamos cerrando por aquí la entrevista.